a quedar, en el caso de la ciudad de Santa Fe, esta historia que tiene que ver con 2 años de su vida durante su formación como sacerdote y que aún hoy tiene vínculos con gente que vive en Santa Fe y que ha estado en contacto con él hasta hace muy poco tiempo. Y con Luis Amsler tenemos la posibilidad de conocer parte de esta historia. Luis, buenas tardes. Buenas tardes Gisela, un saludo para vos y para los que nos están viendo. Bueno, efectivamente, el Papa Francisco o Jorge Bergoglio pasó aquí por la ciudad de Santa Fe entre los años 1964 y 1965, cuando era maestrillo, cuando era profesor y enseñaba justamente aquí en nuestra localidad las cátedras o materias relacionadas a literatura, lengua y también psicología. Y uno de los alumnos o exalumnos que justamente estuvo con Bergoglio fue José María Candiotti, que nos atiende muy gentilmente aquí en su casa para recordarlo un poco al Papa Francisco. Bueno, José, muchas gracias por estos minutos con Telefe, seguramente sensaciones encontradas, muchos sentimientos, pero ¿qué recuerdos tenés de aquellos años de la década del 60, cuando vos eras muy jovencito, 17 años, 16 años, y el Papa todavía no superaba los 30? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme decir algunas pocas cosas sobre Francisco. En aquella época, Jorge Mario Bergoglio era un jovencito de 27, 28 años, cuando llegó aquí a Santa Fe. Era una Santa Fe completamente distinta a la actual. Era una Santa Fe industrial, una Santa Fe de gran cultura, se la llamaba la Atenas de Argentina, por la cantidad de actos culturales, teatrales, las filmaciones que había, con Birri, Tire 10, etc., Los Inundados. En ese marco llega este joven descendiente de italianos a dar literatura española y también literatura nuestra gaucha, ¿no? A punto tal que en ese año 65 él lo trae a Jorge Luis Borges a dar fueron 3 días, un curso sobre literatura gauchesca. También la trajo a María Esther de Miguel, a María Esther Vázquez, José Luis de Imas. O sea, con la edad que tenía, trasladar semejantes autores a una ciudad del interior no era cosa muy fácil. Él aún no era sacerdote. O sea, lo que se puede denominar los estudios jesuitas, si un chico entra a los 18 años, recién se ordena a los 33, o sea que es muy largo, ¿no es cierto? Entonces, entre la filosofía y la teología, que es la final, hay 3 años que le llaman de magisterio, que dan en distintos colegios de la compañía. En este caso, y por eso se le llama maestrillo. Vino este maestrillo y conmocionó Santa Fe, fundamentalmente con lo de Borges. ¿Y qué te acordás de él como docente? ¿Tenía mucha presencia, vocación, digamos, escuchaba, era avasallante por algún momento? Avasallante no era, porque era una persona que a raíz de sus problemas pulmonares tenía una voz queda, una voz baja, pero era una persona que ejercía seducción sobre el alumnado, ya sea al grupo como personalmente. Tenía una mirada vivaz, profunda, atisbaba cualquier sonido, el bolido de una mosca se percataba, quién estaba atento, quién no, y los gustos de cada alumno. Y sobre eso él percutía, digamos, ¿no? Era un hombre observador. El tema es que hay que ponerse en la piel de un joven de 16 años, de todos, ¿no? Que éramos una juventud muy lectora, ¿no? No había, los medios de hoy no existían, por supuesto, poca televisión, mucha radio, pero sobre todo mucha lectura, deporte y lectura. A él le gustaba el deporte por el fútbol, pero sobre todo impactaba por el tema de lo que daba, de la materia propia de él, que era la literatura, ¿no? Entonces yo lo recuerdo como un hombre que imponía, para como alto. En aquella época los jesuitas usaban sotana negra, o sea, y en el curso el profesor estaba arriba de un estrado, en un escritorio que estaba sobre una tarima, o sea que ejercía desde ahí arriba una superioridad
que en este caso no ameritaba ningún grito, una sola mirada de Bergoglio hacía que el bullicio se terminara. Son esas personas que imponían por propia presencia e inducía al alumnado a esforzarse. Él lo que quería era el magis. Hay que lograr la excelencia, lo mejor que cada uno puede dar dentro de las posibilidades que tenía. Bueno, no fue la única vez que estuviste, ¿no?, con Bergoglio en esos años, sino que después, con el correr del tiempo, has mantenido otros encuentros. Bueno, acá tenemos una foto también muy particular. Gise, creo que las hemos estado reproduciendo. Sí. Pero bueno, aquí lo tenemos a José María con su pareja y el mismísimo Papa Francisco. Contanos, ponernos en contexto. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo llegaste a dar con él? Bueno, uno cuenta las cosas, ¿no?, a distintos medios. El tema es que con mi mujer habíamos planeado un viaje a Italia para ese abril de 2013. Lo habíamos terminado hacía bastante tiempo. Ocurre que el 13 de marzo, unos 10 días antes de nuestra partida, lo eligen papa a Bergoglio, que adopta el nombre de Francisco. Nunca tan bien puesto un nombre para un papa. Y bueno, cuando llegamos a Italia, el deseo fue verlo, sobre todo porque nuestro itinerario, que comenzaba en Venecia y pasaba por distintos lugares hasta el sur, de Nápoles, terminaba en Roma. Teníamos 4 días en Roma, jueves, viernes, sábado y domingo, y yo dije, tenemos que verlo. Bueno, fuimos a la casa generalicia de los jesuitas, que queda también en el Vaticano. Teníamos algunos sacerdotes y hermanos amigos y, bueno, yo les explico, quiero ir a verlo al Papa. Me dijeron que era imposible porque ni siquiera el padre general de los jesuitas todavía lo había visto. Bueno, pero yo quiero verlo. Tanto insistir, me habrán dicho algo por el interior, pero bueno, hicieron gestiones, total que nos consiguieron una entrevista con el embajador argentino ante el Vaticano, que era Juan Pablo Cafiero. Allá fuimos a la embajada, nos recibió su secretaria privada, le contamos nuestro querer, que era lo que pretendíamos, nos miraron con cara de orates. Bueno, me recibió personalmente Cafiero, siguió con la misma mirada de incredulidad, él tampoco lo había visto, al recientemente electo papa. Va, viene, espera, dice, tienen una entrevista en Santa Marta para el día miércoles que viene. No me recuerdo la hora. Le digo, bueno, embajador, lo que pasa es que nosotros nos vamos este domingo, hoy es jueves, no me puedo quedar una semana. Fue muy gentil Cafiero, en su calidad de diplomático, de no decirme lo que tenía ganas quizá, pero... Se entiende. Bueno, quedó trunca ese encuentro hasta 3 años después que volvimos a verlo, pero ese mismo domingo lo fuimos a ver al Ángelus, a la plaza, y pudimos ver el efecto que este papa del fin del mundo, este papa sudamericano, este papa latino, este papa argentino. Nosotros habíamos visto un papa alemán, lo habíamos visto a Juan Pablo II en un par de oportunidades. Juan Pablo era un papa muy carismático, pero lo que consiguió Bergoglio, al menos ese domingo, fue la primera vez que pusieron, porque el papa quedaba allá lejos en el balcón, pero acá habían puesto esas pantallas grandes que acercaba el papa a la gente. Entonces cuando la gente gritaba Francesco, Francesco, él decía no, Jesús, Jesús. Y cuando la gente empezaba a gritar Jesús, Jesús, decía no escucho. O sea, esa ida y vuelta de un papa fue inédito. Lo plantea su calidad de argentino al palo, ¿no? Esa argentinidad que tenemos todos que nos distingue. Bueno, me das el pie para preguntarte lo obligado, porque desde lo terrenal sabemos que el papa era muy futbolero, ¿no? Sobre todo con su amado San Lorenzo, pero cuando estaba acá en Santa Fe, ¿bromeaba con los equipos locales, los chicaneaba, por decirlo de alguna manera? Y el clásico, que son de la B, eso lógico, pero fundamentalmente en el año 65
porque en nuestra promoción estaba repartida, las simpatías eran repartidas. Había un poco más, lógicamente, de uno de los dos, cuestión que ya se sabe de qué se trata. Y Colón andaba muy bien ese año, a punto tal que ascendió. Y bueno, a mí en particular, lo que sí me decía en 2 oportunidades que me pilló, en vez de estar estudiando, haciendo, digamos, la alineación de Colón para el próximo sábado, me pescó, bueno, y me dijo, lo vamos a golear, primero no van a subir, y si suben van a ir al gasómetro, nos van a golear. Y las dos cosas sucedieron, ¿no? Que Colón subió y fuimos al gasómetro y nos golearon, pero eso, en eso fue profético Bergoglio. Le decíamos a Padre Jorge, yo siempre le dije Padre Bergoglio, y Padre y usted. Los internos, que tenían más relación, había muchos internos, los internos tenían más relación porque era su prefecto, o sea, él dormía, su celda estaba al lado de la celda de donde dormían los muchachos. Entonces, como teníamos alumnos, compañeros que eran de distintas partes del país, de Buenos Aires, del exterior, de Uruguay, de Paraguay, estaban muy lejos de su casa. Y entonces, Bergoglio, el padre Jorge Mario, nadie le decía Jorge Mario, le decían padre, o Jorge o padre Jorge, era el hermano mayor, era el padre cercano, era el que les daba un poco de cobijo ante la soledad de estar tan lejos de su casa, ¿no? Habiendo tenido aquí al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio, viviendo en nuestra capital provincial, enseñando, educando, bueno, ahora está la manzana jesuítica en su recuerdo. ¿Crees que los santafesinos le damos la dimensión y el lugar que merece a Francisco? Yo creo que tendría que tener mayor difusión. Esto es una tarea de todos. Hoy me han hecho distintas notas, todo con traje ajeno. No por méritos míos, sino por el simple hecho de haber sido alumno de un papa. Entonces, esto de hacer meritocracia con los galones de los demás no es algo que me guste, pero nobleza obliga que si lo he aceptado es un poco para divulgar. De algún modo, si existe alguien que le interese una opinión de un simple ciudadano que fue su alumno cuando era un jovencito y que lo conoció después y que lo trató siendo papa, que esa figura en apenas 2 años logró todo lo que logró en Santa Fe, creo que es tarea de todos y de algunos en particular. Gracias, José, muy amable. No, al contrario. Bueno, Gisela, José María Candiotti, exalumno del mismísimo Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, haciendo un repaso y recordando justamente su trayectoria aquí en la capital de la provincia de Santa Fe durante la década del 60, entre 1964 y 1965, el Colegio Inmaculada, y bueno, dando todas estas anécdotas tan pintorescas que tiene justamente como protagonista al fallecido Papa. Hermosos recuerdos y muchas gracias también por la posibilidad de compartirlos con nosotros. Gracias, Luis, hasta luego. Un saludo, nos reencontramos en minutos.